Sesión para poder dar inicio formal a la sesión. Entonces, bueno, nuevamente, gracias a todas y todos. Esta sesión está siendo grabada. La interacción en el chat también está siendo grabada y va a ser utilizada para acumular la información, las preguntas, para generar documentos de consulta como seguimiento a esta sesión. La sesión será compartida para ustedes en su integridad, así como también el material que está siendo proyectado en pantalla. Les invitamos a dejar todas sus preguntas en el orden que vayan surgiendo en el chat para con eso generar este documento de trabajo. Entonces, bueno, arrancando el tema, la intención del programa Equidad, el programa global de equidad laboral es justo que avancemos juntas y juntos a ser empresas trans y no binaria inclusivas. Estamos ya en el marco de presentar los resultados de 8 años de nuestro índice, nuestra certificación de mejores lugares para trabajar LGBTQ+, y a ustedes, las empresas aquí representadas, que son las que participaron en este índice más reciente, es a quienes dirigimos la convocatoria de esta sesión, además de que estamos en el marco del Día de la Remembranza Trans Internacional, que fue el día de ayer, 20 de noviembre. Entonces, el reto 2024-2027 es que avancemos juntas y juntos a ser en realidad entonces no solamente una empresa LGBT inclusiva, sino trans no binaria inclusiva. Y es por eso que estamos haciendo todo este programa con ustedes y los vamos a ir revisando a lo largo de la sesión. La agenda, a grandes rasgos, Carley Waltz de la oficina de Human Rights Campaign Foundation nos va a dar un poco el contexto de la teoría del cambio. Baker McKenzie nos va a hablar del trabajo que estamos haciendo con este despacho, esta firma legal, en todo este recorrido y aprendizaje. Les vamos a compartir con detalle los resultados del análisis de las evidencias que nos enviaron en cada uno de los criterios que tienen que ver con la inclusión de las personas trans que están aquí listados. Vamos a revisarlos uno por uno y vamos a hablar de este gran calendario de trabajo, de hacia dónde queremos ir, a dónde queremos llegar con la implementación de estas herramientas en cada una de las empresas aquí representadas por ustedes. Entonces, pues justo, Carley, gracias por acompañarnos. Te cedo el micrófono para esta primera parte. Bueno, gracias Paco. Hola a todos, todas y todas. Me llamo Carly Bols, uso pronombres femeninos y soy la directora adjunta del Programa Global de Equidad Laboral para la Fundación Human Rights Campaign. Bueno, primero quiero darles la bienvenida y las gracias por asistir a este webinar, donde vamos a explicar en detalle la próxima evolución de criterios para la encuesta 2027. Bueno, todas las evoluciones de criterio están destinadas a mejorar nuestra capacidad para alcanzar nuestro objetivo general de crear una herramienta que permite a la comunidad LGBTQ+ y los empleadores mejorar la equidad de los espacios laborales. Esto forma parte de nuestra teoría de cambio, como mencionó Paco, ya que reconocemos que para lograr un impacto sostenible es esencial adaptarnos a las necesidades cambiantes de la comunidad LGBTQ+, evolucionando los criterios y ajustando los requisitos. Bueno, cuando el gobierno federal en México empezó a reconocer la marca de tercer género en documentos nacionales, nos dimos cuenta que teníamos también que adaptar y unirnos al momento y darles a ustedes las mejores prácticas y estándares para seguir exitosos en crear ámbitos inclusivos en sus espacios laborales. En la encuesta 2025 empezamos a pedir evidencias para las preguntas de la encuesta que se tratan de inclusión trans. Y en un par de meses publicaremos una versión nueva del Manual de Inclusión de Personas Trans y No Binarias en espacios laborales, con ejemplos de políticas, casos de negocios nuevos y mejores prácticas específicas para que puedan implementar los cambios pendientes que podrán permanecer. Bueno, es solo una introducción breve, tenemos mucho que repasar, así que le voy a pasar la voz de nuevo al equipo de ADIL para que puedan explicar los requisitos nuevos y la nueva evolución. Y quiero dar las gracias por llegar a seguir ese trabajo junto con nosotros, a crear un mundo más inclusivo para personas LGBTQ+. Y bueno, vamos a estar en el chat también, así que
esperamos ver todas las preguntas que tendrán. Muchas gracias. Gracias, Carley. Ahorita, como primera voz representando al equipo de Baker McKenzie, Miriam Villafaña. Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias al equipo de HRC y a Adil por su invitación a este webinar. En Baker McKenzie nos sentimos muy honrados de estar en este foro para trabajar en equipo a favor de la inclusión. Mi nombre es Miriam Villafaña, soy directora de Responsabilidad Social, Inclusión, Diversidad y Equidad para Baker McKenzie en México. Y para quien no lo sepa, voy a tomarme un minutito para contarles un poquito de la firma. Nosotros somos una firma global de servicios legales con más de 75 años de experiencia en México y contamos con 5 oficinas en Ciudad de México, Guadalajara, Juárez, Monterrey y Tijuana. Y bueno, continuamente estamos participando en fusiones, adquisiciones, así como transacciones financieras que muchas veces involucran a varias jurisdicciones y requieren de experiencia en diversas prácticas del derecho. Y como parte de nuestra estrategia de sostenibilidad, aceptamos pues, con mucho entusiasmo la invitación a participar como redactores en el Manual de Inclusión de Personas Trans en los Espacios Laborales en su primera edición publicada en el 2021. Nuestra principal contribución realmente está contenida en la perspectiva legal del documento. En estos meses hemos estado trabajando arduamente un grupo de abogados y abogadas en una versión actualizada del manual para que esta herramienta de consulta se mantenga vigente y continúe agregando valor a las organizaciones. Así que estén muy pendientes del lanzamiento, como ya dijo Carley. Y el día de hoy nos estamos sumando a este espacio para conversar, para conocer sus ideas, para aclarar dudas. Y para ello nos acompañan Javiera Medina, que es experta en Derecho Laboral, y Paulina Ojalil, experta en Privacidad de Datos. Ambas son extraordinarias abogadas de la firma. Y estoy segura de que esta sesión será de gran utilidad para todas las personas que hoy nos acompañan. Muchas gracias por su presencia en este foro. Y pues me despido y paso el micrófono a Francisco nuevamente. Gracias. Gracias, Miriam. Pues justo en marzo del 2025 es cuando tenemos planteado lanzar y compartir esta versión 2.0 de este manual, que ya va a traer toda esta perspectiva de inclusión de personas no binarias y mucho tiene que ver también con el trabajo que les vamos a presentar a continuación. Entonces, Fer Velázquez, para que nos cuentes esta siguiente sección. Gracias Paco. Muy buenas tardes a todos y todes. Bueno, soy Fernando Velázquez, socio implementador también de Equidad MX y bueno, utilizo pronombres masculinos. Si quieres, vamos dando clics, Paco. Bueno, lo que quiero platicar con ustedes es cuál ha sido ahí durante que ustedes participantes de la respuesta al cuestionario 2025, qué es lo que les solicitamos, haciendo un recordatorio de qué es lo que les solicitamos en materia de inclusión de personas trans, queer, no binarias en los espacios laborales como requisitos o como respuestas en este proceso de este año. En la columna del lado izquierdo vamos a ver lo que se les solicitó responder. Se les solicitó, tenían que adjuntar evidencia y que estuvimos analizando, veremos la respuesta más adelante, ¿no? Y tendrían que cumplir con una de las dos opciones, de las primeras dos opciones que se plantean del lado izquierdo: reconocimiento legal de los tres géneros, ¿no? Masculino, femenino y no binario, reconocimiento social de estos tres géneros, no solamente legal, sino cómo lo hacían, a través de qué herramientas de reconocimiento, socialización e identificación al interior de sus empresas. También cumplir con o no, responder, contar con un protocolo de acompañamiento para estas personas y cumplir con dos de las siguientes tres opciones: la política, contar con una política inclusiva de baños, un código de vestimenta inclusivo y o una política de uso de pronombres y de nombres social. Estos aspectos son los que se requisitaron y se les solicitaron evidencia. Adicionalmente, se preguntó para recabar también información general que nos ayudara a entender el contexto en el cual estaban operando ustedes, cómo era el manejo de datos sensibles por la orientación sexual, por la identidad de género, cuáles eran los beneficios y prestaciones que están otorgando, cuáles son, ¿no? En índole legal y administrativo, acompañamiento psiquiátrico psicológico, gastos médicos mayores, gastos médicos menores. Recuerden,
en el contexto de inclusión, particularmente en este caso, de personas trans. En los aspectos de cambio cultural, ¿no? Y qué estrategias de entrenamiento y de capacitación en todos los niveles de la empresa se están facilitando, en particularidad, ¿no? Para el entendimiento de esta población. Y por otro lado, las instalaciones sanitarias. ¿Cuáles son y no las instalaciones sanitarias que están ofreciendo a su personal, sean neutras o sean interseccionales, o de qué manera las estaban ofreciendo? Entonces, esto revisitando qué es lo que hicieron, qué respondieron en el cuestionario 2025, que nos sirvió de base para identificar entonces las respuestas que veremos más adelante. Bueno, con eso nos vamos a hablar entonces de los criterios, la respuesta particular de los criterios. Pasamos a la siguiente lámina y le doy la voz ahora a María Antonieta Toni Ocampo. Toni. Gracias, Fer. Pues recordemos que en México los datos sensibles se refieren a aquella información personal que por su naturaleza, recuerden que puede generar riesgos a la privacidad o a los derechos de los individuos o de las personas en caso de ser divulgada o utilizada de manera inapropiada. Esta es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Y esta ley establece que los datos sensibles deben ser manejados con especial cuidado como datos personales, datos financieros, de salud, datos relacionados con orientación sexual, biomédicos y con el empleo. Bueno, aquí nosotros lo que preguntamos es que si la empresa en algún momento solicita este tipo de información, la maneja o la almacena o la tiene por ahí por algún dato, hablamos de que si les están haciendo notar que si esta es información sensible. De las 305 empresas a las cuales encuestamos en esta edición, solo 171 hacen referencia en este aviso de privacidad sobre la orientación sexual y la identidad de género, 35 de 302 solo a la orientación sexual, 15 de 315 a la identidad de género y 84 no hacen referencia a ninguno de estos términos, ¿no? Entonces, esto pues deberá siempre acompañarse de lineamientos cómo debe de usarse esta información y cómo esta información está protegida y que no puede volverse pública, ¿no? Entonces, estos datos son justamente necesarios para la relación laboral que se establece con la persona y por lo tanto deben siempre ser incluidos en estas aclaraciones para no incurrir en un tema de discriminación que podría ser algo bastante grave. Pues ahora le doy la voz, se le regreso el micrófono a Paco para la siguiente lámina, Paco. Gracias, Toni. Entonces, ahora, en este capitular que ven en la pantalla, pues es justo cómo se construye el cuestionario y este recae en el tema de competencia organizacional y entendimiento de la población LGBTQ+. Y aquí sí hablamos de criterios en los que estamos buscando que se cumplan ciertos requisitos y se daría un puntaje, posiblemente un puntaje en la edición 2027. Entonces, el reconocimiento legal de los tres géneros. ¿De dónde surge? Pues hace 2 años empiezan a emitirse identificaciones con el marcador de género X en nuestro país e incluso, si así lo recuerdan, también la credencial para votar del INE incluso oculta, tenemos ya la facultad de ocultar el dato de sexo diagonal género, así como lo marca esta credencial, y entonces pues podría haber un género indeterminado. Entonces, se les pidió información para ver evidencias de cómo ustedes en su registro de poblacional interno, sus sistemas de recursos humanos, cómo formalmente clasifican a las personas que trabajan en la empresa desde esta perspectiva. Ya sabemos que hay una gran duda de si se pregunta sexo o género, pero finalmente la identificación expresa un género que dice no binario. Entonces, ¿cómo clasifican correctamente ese dato? Entonces, solamente 38 empresas cubrieron cabalmente con ya tener una clasificación exacta de la palabra no binario junto con masculino o hombre o mujer femenino.
22 consideramos que lo cumplen de manera parcial porque utilizan términos incorrectos, mezclan términos y esto nos da que hasta ahorita tentativamente solamente 60 expedientes, 60 empresas aquí representadas, sí cumplieron con este requisito. 112, la información que nos compartieron no tenía esta perspectiva exacta, compartieron evidencias de cosas variadas, que no es exactamente lo que queríamos ver, o la confundieron con el siguiente capítulo, que es el tema de Self-ID, y 133 no presentaron nada. Entonces, esta es una de las que nos ocupa más porque las identificaciones ya están allá afuera, ya hay personas que tienen estas identificaciones, y entonces, ¿cómo buscar que no mal genericemos a las personas desde nuestras bases de datos y que respetemos el género en la identificación más reciente que tienen en sus manos? De ahí entonces se le pidió nuestra perspectiva es que ustedes como empresas cumplan uno de estos dos criterios, o tener el reconocimiento legal o que permitan a las personas autoidentificarse desde lo social. Una herramienta de autoidentificación, un Self-ID, usualmente tiene una perspectiva de que es anónima. Entonces, yo puedo compartir mis datos de mis diversidades siempre y cuando no estén ligados a mi persona, a un número de empleado, para que entonces podamos tener esta certeza que las personas puedan contestar de su libre albedrío. Y en estas forma de cosas que preguntar desde un Self-ID pueden ser desde perteneces o no a un grupo poblacional específico, puedes revelar tu orientación sexual, puedes revelar tu configuración familiar, tu identidad de género y otros datos. Entonces, hay herramientas Self-ID muy completas que vimos en las evidencias que ustedes nos presentaron, otras muy específicas, y entonces, pues consideramos que cumplieron cabalmente porque sí especifican que en lo que nos compartieron la identidad de género no binaria, 81 empresas, 64 parcialmente porque utilizaran términos mezclados o no totalmente precisos sobre la identidad de género no binaria, 20 no cumplieron con su evidencia y 140 no presentaron. Entonces, consideramos que los primeros dos, cabal y parcialmente, son 145 expedientes que sí cumplen con esta evidencia. Entonces, justo más adelante vamos a ver cuáles son los porcentajes ideales de cumplimiento para que esto pudiera ser entonces formal entre los criterios. Entonces, ese es el primer concepto, cumplir uno de estos dos, la perspectiva legal o la perspectiva de la autoidentificación. Y les invitamos a dejar en el chat alguna duda, comentario, aunque sea de sorpresa o de queja, de sugerencias. Estamos al pendiente. Ángel, te paso el micro. Gracias, Paco. Hola a todas, todos. Yo soy Ángel, soy socio de ADIL y también socio implementador del programa EquidadMX aquí en México. Me toca ver muy en específico, ahorita vamos a hablar ya sobre protocolos y lineamientos muy específicos para garantizar la cultura de inclusión laboral para personas trans. Específicamente me toca a mí hablar sobre los protocolos de acompañamiento. Primero déjenme hacer una reflexión con respecto a lo que encontramos en las evidencias que nos presentaron para este año. Fíjense cómo aquí tenemos un reto importantísimo. De los 305 expedientes que se presentaron, solo 50 cumplirían cabalmente con lo que implicaría un protocolo que se apegue a los requisitos que solicitamos. 44 parcialmente, 14 enviaron cosas que no necesariamente tenían que ver con lo que habíamos pedido y 197 no presentaron. Ahora, entendemos perfectamente bien de nuestro lado que esto es uno de los procesos que tenemos en puerta, que sobre lo que estamos trabajando, lo hemos visto ahorita, lo hemos platicado ahorita, vamos también un poco reaccionando a los avances incluso legales y en los reconocimientos sociales que hay, que nos impulsan a tomar este tema en serio y empezarlo a impulsar dentro de las empresas. Me gustaría hacer un par de reflexiones nada más importantes con respecto a por qué es importante este tema. Si revisamos un poquito el activismo corporativo a lo largo de los últimos 40 años, nos hemos dado cuenta de cómo lo que pasa dentro de las empresas no solo tiene un impacto para las empresas, sino que también tiene un efecto transformador social. Y yo creo que el equipo, tanto el equipo de Baker como el equipo de ADIL, como el equipo de HRC, creemos que el siguiente hito a alcanzar es garantizar la inclusión laboral de las personas trans.
Esto ya es la herencia que nos tocaría dejar a nuestra generación, por así decirlo. Entonces, creo que lo importante ahorita es, primero, si no tienen un documento ya, pueden usar el que ya les platicó ahorita un poquito Miriam y Paco. Está el manual de referencia que publicamos en 2021. Pronto estaremos publicando la versión actualizada para que tengan este material de referencia. Ahora, es un documento que lo que busca es que ustedes estén preparadas, preparados, preparades para acompañar a las personas tanto en la inclusión al ámbito laboral como en sus respectivos procesos de transición. Esto es súper, súper importante. Entonces, lo que hay que tomar en cuenta, lo podemos ver ahorita en el texto de la lámina, es tomar en cuenta pasos que estén claros en cómo vamos a acompañar desde el área de recursos humanos, cómo vamos a manejar los contratos de trabajo, cómo vamos a reconocer y garantizar la antigüedad de las personas, sus respectivas prestaciones, etcétera. Quizás mi reflexión más importante que les quisiera dejar, y ya les suelto el micrófono a Fernando para que les platique un poco más sobre ya las cosas más específicas que tienen que ver con lineamientos secundarios, es que tomen en cuenta dos puntos específicos. El primero, la importancia de que lo hagamos. Si lo hacemos ya, si lo empezamos a trabajar ya, estos cambios los vamos a hacer en nuestros términos, ¿no? Es decir, no con prisas, ya tenemos un poco la prisa de que hay una, como decía ahorita Paco, el tema de los identificadores de personas no binarias, o sea, ya tenemos que tomar en cuenta esto, pero también el hacerlo en nuestros tiempos nos da control sobre la gestión del cambio, primero. Y segundo, sí quisiera dejar muy en claro o pasarles esta reflexión que para mí es la más importante, y es que todo protocolo de inclusión o de acompañamiento a personas trans tiene que contemplar la excepcionalidad de la experiencia trans. Es decir, no todas las personas trans viven una misma experiencia de transición y eso es sumamente importante. Normalmente los protocolos, los procesos, los lineamientos, los procedimientos corporativos tienden a ser muy poco movibles o flexibles. Y una particularidad de estos protocolos es que van a tener que tomar en cuenta la complejidad y la especificidad de la experiencia trans como tal. Entonces, eso es lo que me gustaría que se llevaran. Seguimos aquí registrando preguntas. Y Fer, te suelto la batuta para que platiques un poco sobre los lineamientos secundarios. ¿Cómo es? Gracias, Ángel. Bueno, pues continuando con ello, no menos importante, pues es todo esto que acompaña alrededor, ¿no? Y esto lo vimos cuando eran los que pedimos evidencia y cómo nutrimos, ¿no? Esta información que ahora te queremos compartirles, que lo hemos llamado como políticas secundarias o acompañamiento en perspectiva de inclusión trans. Y aquí vamos a ver, ¿no? Que cuando les preguntamos acceso inclusivo a baños, vestimenta inclusiva y o política de uso de los pronombres, cuáles fueron las respuestas. Cuando las vemos de manera agrupada, quiénes y qué número de expedientes o de empresas participantes, recuerda que fueron de 305, solamente 35 cuentan con estas tres políticas, lo que es un poco más del 11%, muy bajo. Cuentan con dos de estas tres, un 45 empresas, lo que hace casi un 15%. Si sumásemos ellos, no, estamos hablando de solamente 80 evidencias en los expedientes, cerca del 26, un poquito más del 26% cumplieron con dos de estas tres políticas secundarias. Cuando hicimos la pregunta y cuando nos respondieron cuál de ellas al menos cuentan con una de ellas, pues ahí es donde vemos un poquito más. 63 empresas respondieron que contaban con una de estas tres políticas. Pero vean el área de oportunidad que todavía tenemos, ustedes representando a sus empresas y el programa, pero en particular las personas trans, es que 162 empresas respondieron que no cumplían con ninguna de estas tres opciones, lo que hace por encima del 53%. Cuando lo vemos de manera desagregada y vemos específicamente cuántas de cada una de estas respuestas, vemos que 75 empresas respondieron que sí contaban de manera individual con acceso inclusivo a baños, con esa política. Con política de vestimenta inclusiva, 122 empresas, es lo que esto aumentó, ¿no? Más empresas cuentan con una política de vestimenta inclusiva y que fueron válidos por las evidencias que nos presentaron, y empresas que cuentan con una política de uso de pronombres fueron 128
empresas. En ninguno de estos casos supera por encima del 30%. Lo que estamos viendo es que de manera desagregada en cada una de ellos, pues tenemos o hay una oportunidad de casi el 70% de ustedes, de sus empresas. Hay una gran área de oportunidad. Recuerden que, como mencionaba anteriormente Miriam, Paco, Ángel, que pues el manual de inclusión, el que existe el día de hoy, es una guía que les puede ayudar a fundamentar este tipo de implementación de estas políticas. Entonces, esto es importante como parte también del acompañamiento, ¿no? de inclusión de esta población. Y bueno, pues vamos a continuar para seguir explicándoles lo que encontramos y con ello nos vamos nuevamente con Tony. Te doy la voz y qué es lo que nos vas a contar como pues en prestaciones y como en algunas otras políticas de acompañamiento de esta población. Tony, te doy el micrófono. Gracias, Fer. Y justo ahorita vamos a entrar a revisar 3 criterios que, si bien nos están ayudando a articular todo lo que es el protocolo para atención a las personas trans y no binarias, son criterios que no podemos exigir porque implican una inversión financiera, monetaria, pero son cosas que preguntamos. Entonces, el primer criterio de estos 3 es el de beneficios y prestaciones de acompañamiento trans, que tiene 4 aspectos, que es el acompañamiento legal y administrativo, el acompañamiento psicológico, psiquiátrico, gastos médicos mayores y gastos médicos menores. De estos, de las 305 empresas a las que les preguntamos, 19 solo cuentan con todos estos 4 subcriterios, 24% con 3, 48% solo 2 de estas categorías, 54% con una de estas categorías y 147 empresas no cuentan con ninguno de este tipo de beneficios o prestaciones. El siguiente criterio es el criterio de entrenamiento, capacitación o sensibilización. Si me comparten la siguiente diapositiva, por favor. Que recuerden que estos no son de carácter obligatorio hasta el momento. Lo que hicimos fue preguntar a qué áreas se estaban destinando esta capacitación, esta sensibilización, que nosotros consideramos, ¿no?, que la capacitación es un tema que nos ayuda muchísimo a transformar. Sin embargo, aquí, como podrán ver en qué áreas se están impartiendo este tipo de capacitaciones, viene el número de empresas que están capacitando en estas áreas, como la primera, bueno, que no realizan ningún tipo de capacitación, luego solo atracción de talento 148 empresas, comunicación externa 76, comunicación interna 115, ley y cumplimiento 86, mercadotecnia y o ventas 69%, recursos humanos general el 152, perdón, seguridad y mantenimiento 54, servicios médicos 61 y servicios alimentarios 25. Entonces, como verán, todavía hay una gran área de oportunidad para enfocar esfuerzos en temas de capacitación, sensibilización y entrenamiento. En el siguiente criterio, ¿no?, que es el tema del criterio de instalaciones sanitarias neutras, ¿no?, para el uso de personas trans. Bueno, nos hemos encontrado con algunas empresas que están en locales no propios, que ya tienen algunas de estas adecuaciones, pero cuando preguntamos a las 305 empresas, nos encontramos en que 162 de las empresas encuestadas no tienen un espacio especial, solo hay baños de 2 géneros, ¿no?, masculino y femenino. 88 de estas empresas nos indican que en todas sus instalaciones hay al menos un sanitario neutro, ¿no?, que bueno, se le llama neutro, familiar, incluyente, en fin, y 55 empresas donde sí se ha identificado personas trans no binarias y al menos también tienen un baño neutro, ¿no? Entonces, como les comentábamos, esto se convierte en una realidad, ¿no? La construcción de una zona segura tiene que ver con estos espacios que se vuelven también espacios seguros para personas trans y personas no binarias, además de que justamente nos ayudan como a aterrizar en acciones concretas las políticas de inclusión para personas trans y no binarias. Y le devuelvo el micrófono a Paco, gracias. Gracias, Tony. Bueno, recordar justo que los baños es el lugar donde más se discriminan a las personas de manera cotidiana y es algo que es importante tomarlo en cuenta. Entonces, en este gran resumen, gracias por dejar sus preguntas, sus comentarios.
¿cómo resumimos el cumplimiento general de estos criterios? Entonces, así es como tenemos esta perspectiva, que se cumplan en este orden estos bloques, que tengan al menos una de estas dos opciones, el reconocimiento legal de 3 géneros y o permitan una autoidentificación. Entonces, tendríamos ahí que 176 empresas cumplen y tendríamos este 57% de las 305. Que empresas que sí tienen un protocolo de acompañamiento, 94, es decir, solo casi el 31%. Y que cumplan con 2 de las 3 opciones de políticas secundarias, 80 lo estarían cumpliendo, es decir, el 26.22%. ¿Cómo se resume en esto y cómo nos lleva esto a tomar una decisión? Empresas que hoy día sí cumplirían con todos los requisitos serían solo 44 empresas. Es decir, si esto ya fuera un criterio obligatorio, no alcanzarían los 100 puntos en el caso que cumplan con el resto. Cumpliendo 2 de los 3, 88, y cumplen solo un criterio, 100. No presentaron ningún criterio, 73 empresas. Lo cual nos lleva a esta observación. Al principio hablaba Carley de la teoría del cambio. Cada vez que en el programa en Estados Unidos e incluso en México, cuando incluimos el capítulo de entrenamiento, buscábamos que para decidir que fuera ya un cambio formal, deberían de cumplir al menos el 60% de las empresas participantes en el año anterior, inmediato anterior. Es decir, hoy todavía no podremos decidir hacer este cambio, pero no queremos dejar de impulsar a que lo hagan, a que les demos información, material, acompañamiento para promover el cambio. ¿Por qué? En el siguiente año, lo que vamos a hacer es ahora esta calificación, dárselas a ustedes de manera individual. Si ustedes quieren saber cuál fue su calificación sobre estos criterios, en enero abriremos sesiones de retroalimentación one-on-one donde la podremos revisar. Ojo, entonces el objetivo es subir casi 15 a 60 en 2 años. Y estos otros criterios, que son el del manejo de datos sensibles, los beneficios y prestaciones, el cambio cultural a través de estrategias de capacitación, instalaciones sanitarias, no es que no sean importantes, pero en este momento no serán criterios indispensables, pero les invitamos a desde ya que sean parte de su estrategia de inclusión hacia las personas trans y no binarias de las empresas. Fer, te dejo para contarnos del calendario de trabajo. Gracias, Paco. Bueno, pues todo lo anterior, ¿no? Los descubrimientos que a través de las respuestas de ustedes, la sumarización de todo ello, pues hay que ponerle, ¿no? Hay que ponerle parte del proceso, ¿no? Como parte de esta teoría del cambio, ¿no? Y bueno, el calendario de trabajo, ¿no? Y en resumen, con estos ajustes de la cultura de inclusión de esta población, en el año 2024, ¿no? Que ya se vivió, se incluyeron estas 8 preguntas específicas, ¿no? Para el reconocimiento de esta población. Se les solicitó evidencia en 4 de ellas para analizar el cumplimiento. Recuerden todas ellas, ¿no? Las que analizamos de manera primera parte y las que fueron secundarias. Entonces, en primera parte les pedimos evidencia y con eso pudimos constatar y hoy la respuesta el porcentaje y de lo que estamos mencionando fue basado en la evidencia que ustedes nos presentaron. Recibimos, ¿no? Estas 305 expedientes. Todos estos resultados son reservados, no se comparten de manera individual, salvo a ustedes, y como Paco lo acaba de mencionar, como parte del 2025, como lo hicimos desde este año, podremos tener sesiones o invitaremos a tener sesiones unitarias para revisar esto específicamente para ustedes. Lo que estamos viendo aquí son datos estadísticos, como nuestro reporte anual, como esta presentación en este seminario. Entonces, vamos a generar estas herramientas para fortalecer, ¿no? la estrategia a través de la comunicación, a través de la retroalimentación, para que vayan entendiendo específicamente cada uno de ustedes cuáles serían el detalle de los cambios que tendrían que generar. Vámonos al 2025, de cara al proceso que estamos comenzando, ¿no? En este proceso que comenzó el 1 de septiembre, pero que empezamos a plasmar a través de este webinar. Estaremos presentando en el primer trimestre del próximo año, de cara más hacia marzo, la segunda revisión o la versión 2 del Manual de Inclusión de Personas Trans, Queer, No Binarias en espacios laborales. Como bien mencionaba Miriam, se está trabajando también desde los fundamentos legales, los cambios que haya habido, y estamos también haciendo todas las recomendaciones técnicas
con base entonces estos descubrimientos, áreas de oportunidad en la parte también de los protocolos. Se va a publicar la propuesta de puntaje a partir de la certificación 2027, ¿no? Pero las preguntas estarán incluidas a partir de, lo estaremos compartiendo, qué preguntas van a estar incluidas. Va mucho de la mano de lo que acaba de comentar Paco, cuáles van a ser, se van a requisitar y cuáles serán también de respuesta obligatoria, pero sin evaluación de puntaje. Se van a hacer los ajustes, ¿no?, al cuestionario, ¿no?, la manera de verbalizar, de preguntar y de forma de requerir las evidencias, ¿no?, ya con los ajustes y con base en los hallazgos que hemos descubierto. Y esto va a ser en el mes de mayo. Recuerden que el calendario de registro o el momento de registro será a partir de la primera semana de mayo, y es cuando entonces podrán accesar, les mandaremos la liga a la siguiente versión del cuestionario que va a recuperar todo esto que les estamos mencionando. Entre el mes de octubre y noviembre les vamos a dar a conocer los resultados de lo que respondieron con el puntaje tentativo con los nuevos criterios. ¿Qué quiere decir esto? Que así como si tú ya viviste esa experiencia hace 3 años, cuando incluimos por primera vez la capacitación, el año anterior les dimos dos calificaciones. Lo mismo va a suceder. ¿Qué quiere decir? Se va a abrir ahora el proceso, vamos a hacer la verbalización, van a responder el cuestionario, les vamos a anunciar con base esto en marzo, se va a abrir en el mes de mayo y van a responder entonces los cuestionarios. Cuando haya concluido el periodo del 31 de agosto y cuando hagamos la revisión entre el mes de septiembre y octubre y tengamos la primera comunicación con ustedes a manera de respuesta y de cómo va la respuesta de su cuestionario y posteriormente al cierre de la evaluación, les vamos a dar 2 puntajes. El puntaje oficial, que es el que conocen ahora, que es el que incluye los 4 pilares de criterios, que reconoce los que conocemos, y los nuevos que estarán siendo, que hemos hablado de estos 4 que ya respondiste con evidencias de esos 4 obligatorios, pero con estas evidencias. Y entonces les vamos a decir, si en este momento fuese obligatorio los nuevos criterios, ¿cuánto puntaje alcanzarían? De manera que ustedes puedan ver no solamente la respuesta o qué es lo que respondieron, sino cómo resultarían evaluados y evaluados. Entonces van a recibir esto en el mes de octubre y de noviembre. Se los vamos a comunicar claramente para que no haya duda en ese sentido. En el mes de diciembre del próximo año, entonces, con base en la respuesta y estos porcentajes que Paco mencionaba, que mostró que tendría que ser el avance que ustedes mostraron a través de la respuesta, les estaremos oficializando, ¿no?, por escrito, que efectivamente estaríamos incluyendo los nuevos criterios. De manera que tengamos los 4 pilares existentes y de manera obligatoria, sujeta a puntaje, todo el capítulo como vaya a quedar de inclusión de personas trans. Entonces, en septiembre, octubre les diríamos cómo resultó. En base en esa información estaremos confirmando e informándoles en el mes de diciembre para que entonces esto sea oficial para el periodo de lo que le denominamos Equidad MX 2027. Estamos presentando resultados el 3 de diciembre de Equidad MX 2025. Estamos trabajando en este momento para Equidad MX 2026 y en diciembre estaríamos anunciando lo que quedaría oficial para Equidad MX 2027. Esto espero que sea claro. Vamos a tener oportunidad nuevamente en esas revisiones 1 a 1 de explicártelo en detalle, de comunicarte los resultados de tu propio expediente y las comunicaciones que subsecuente estaremos haciendo. Quizá si hay preguntas, a lo mejor algunas se despejen el mismo día de hoy en este webinar y si no, posteriormente lo estaremos haciendo contigo. Te recordamos nuevamente los recursos que están a su disposición. Este manual de inclusión de personas trans, la versión de 2021 está vigente, se puede descargar, está en todas nuestras firmas de correos y en todos nuestros materiales, o la puedes solicitar, pero ahí está la liga, ¿no? Si tú quieres tomar en este momento y no tienes acceso a ese manual, la fotografía que va parte de shrc.im y letras subsecuentes, y después lo puedes digitar y puedes entonces descargar el manual existente. A partir del mes de marzo estaremos lanzando la versión 2, que es la versión que estará modificada, que te hemos explicado, y será a través de este mismo portal.
Estamos lanzando en el mes de mayo, de la mano de ADIL con COPRED, Consejo para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México, una guía que nos parece que va a ser muy interesante para ti, está en desarrollo en este momento, que es la guía para desarrollar un código de vestimenta sin discriminación. Entonces, espera más noticias desde ADIL, desde Equidad MX, para el mes de mayo con este nuevo recurso. Y bueno, pues también de la mano de nosotros mismos, ¿no? Como ADIL, también te podemos apoyar con servicios de acompañamiento específico, estratégico, en consultoría y capacitación y entrenamiento en toda la materia, pero si hablamos de ello también, acompañarte también desde las vivencias personales y como también Ángel lo decía, también para el acompañamiento de la inclusión de personas trans, queer y no binarias. Bueno, pues estas son las fechas, estos son los recursos a disposición y bueno, pues le devuelvo la voz y le paso la voz más bien a Ángel, que es quien nos estará ayudando a responder cualquier dudas, inquietudes y preguntas. Tenemos algunos minutos para poder despejar estas dudas que podrías tener ya en este momento. Gracias, Fer. Bueno, pues me toca ahorita moderar un poquito el tema de las preguntas. Me voy a tomar la libertad, si al equipo no le importa, de posicionar 2 preguntitas que van dirigidas al equipo de Baker, porque me parece que son de fundamental relevancia, y a las demás personas, nada más el recordatorio, si por alguna razón en los minutos que nos toca, nos quedan para responder preguntas, no respondimos la tuya, no te preocupes, todas las vamos a pasar por escrito y te las vamos a hacer llegar en poco tiempo. Entonces, quisiera, Javiera, si estás por ahí, que es especialista en temas laborales de Baker, lanzarte esta primera pregunta. ¿Cuál es el contexto de obligatoriedad para que las empresas registren a las personas no binarias en sus bases de datos y sistemas? Javier, a ver si nos puedes echar un poco la mano con eso. Muchísimas gracias, Ángel, y gracias a todos por escucharnos en esta sesión. Pues como tal, no existe una disposición específica en la Ley Federal del Trabajo que establezca esa obligación, pero sí existe una obligación de todos los patrones de registrar a sus trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y también la obligación de con todos ellos celebrar un contrato individual de trabajo. En este contrato individual de trabajo se tiene que hacer referencia al nombre, edad, CURP, RFC y sexo de la persona o género. Entonces, es algo muy importante que se recabe esa información porque aunque no hay una obligación de que se señale si se trata de hombre, mujer o persona no binaria, sí existe, por ejemplo, algunas autoridades como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que cuando lleva a cabo inspecciones, al recabar información en el centro de trabajo, nos hace la pregunta de ¿qué número de empleados tenemos? ¿Cuántos son mujeres? ¿Cuántos son hombres? ¿Y cuántos no binarios? Entonces tenemos que dar esa información en caso de inspección a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como también cuántas trabajadoras tenemos embarazadas. Y por otro lado, si ustedes están relacionados o familiarizados con las obligaciones en materia de aquellas empresas que prestan servicios especializados, que tienen la obligación de estar registradas ante el REPSE, que es el registro de estas empresas especializadas, existe un cuestionario en la plataforma del REPSE en donde existe la obligación de hacer referencia al número de trabajadores que tenemos divididos por hombres, mujeres y personas no binarias. Esto es algo muy nuevo. Entonces, en la Ley Federal del Trabajo como tal, no existe la obligación de recabar esa información, pero es una obligación de manera implícita, porque si no recabamos esa información, no podríamos reportarla ante la Secretaría del Trabajo en la plataforma del REPSE y tampoco podríamos reportarla en caso de una inspección. Entonces, por eso es que la recomendación es que sí se recabe esa información para que podamos dar cumplimiento a estas obligaciones. De alguna manera está un poco desfasada tanto la Ley Federal del Trabajo como la Constitución, como estas obligaciones administrativas. Pero ya de alguna manera la Ley Federal del Trabajo se ha adaptado a todos estos cambios porque si se fijan, ahora la Ley Federal del Trabajo en lugar de decir el trabajador, habla de la persona trabajadora, para de alguna manera involucrar a todas las personas, hombres, mujeres y personas no binarias. Entonces, en eso es en lo que ha avanzado nuestra legislación laboral mexicana y creemos que va a haber más cambios sustantivos en cuestión al reconocimiento a las personas no binarias. Gracias. Gracias, Javiera. Y creo que nada más para complementar un poquito,
del otro lado, hacer este recordatorio, ¿no? De que a veces el marco legal, el marco referencial nos va a quedar un poco corto todavía, pero es justamente nuestra chamba el ir empujando hacia allá desde el mundo corporativo, porque tenemos mucho poder para hacerlo, pues, y eso es la parte bonita de todo esto. Gracias, Javiera. Tengo otra pregunta rápido para Paulina Bojalí, también de Baker, que es especialista en temas de privacidad, y creo que es una pregunta que la mayoría de las personas que estamos aquí la tenemos. Paulina, te la paso de esta forma. ¿Cuándo es obligatorio para las empresas, incluir estos datos como sensibles en su aviso de privacidad y cuándo no? Ya platicaba un poquito, Tony, sobre esto, pero Paulina, ¿nos echas la mano? Claro que sí, muchísimas gracias. Me voy a ir un pasito antes, nada más para aclarar que no quede duda. El aviso de privacidad es un documento interno de la empresa en donde la empresa le dice al trabajador qué datos va a obtener de esta persona y para qué finalidades y cómo los va a proteger y demás información relacionada a la obtención y tratamiento de sus datos personales. Segundo, en la ley tenemos dos tipos de datos, los datos personales y los datos personales sensibles. En este caso, los datos personales sensibles incluyen, por ejemplo, la orientación sexual. Entonces, bueno, y tercera aclaración, el aviso de privacidad puede tener finalidades primarias y finalidades secundarias. Las finalidades primarias son aquellas que son necesarias para mantener la relación jurídica que existe entre el controller y la persona, ¿no? Y las finalidades secundarias son aquellas que no son necesarias para mantener la relación jurídica entre ambas partes y que por ser secundarias, el titular de los datos personales puede negarse o pedir que no se usen sus datos personales para estas finalidades. Entonces, ¿cuándo se deben incluir estos datos en el aviso de privacidad? Siempre que se vayan a obtener o tratar de alguna manera, deben estar incluidos en el aviso de privacidad. Y el aviso de privacidad, además, es parte de un ecosistema de documentos que debe tener la empresa para garantizar que todos los datos sensibles y no sensibles se traten conforme a la ley. Entonces, si las empresas al momento de contratar a una persona o posteriormente si van a realizar algún proyecto o alguna actividad y requieren obtener este dato personal sensible, deben presentar un aviso de privacidad en donde se contemple que van a pedir este dato, que tiene que decir que lo van a usar, para qué finalidades lo van a usar y si son finalidades secundarias, dar la opción a la persona de rechazar que se usen sus datos personales sensibles para esto. Y además se debe obtener el consentimiento expreso y por escrito de la persona. Muchas gracias. Gracias, Paulina. Oigan, pues aprovecho que también por acá de Andrea Ponce, de Porter Novelli, que por acá, Andrea, hay una duda también para Baker. Aquí se las dejo. Miriam, tú nos dices quién la contesta y si la podemos contestar ahorita, que dice, ¿hay algo en la Ley Federal del Trabajo? Y yo agregaría en algún lugar que hable sobre los derechos de los hombres trans cuando se embarazan o algún tipo de antecedente o jurisprudencia por ahí. Sí, creo que Javiera sería quien podría contestarla. Muchas Adelante, gracias. Gracias, Miriam y Ángel. No, desafortunadamente la ley del Seguro Social y la ley federal del trabajo como tal no hablan de personas no binarias y no hablan todavía de esta posibilidad. Como lo platicábamos, todavía nuestra legislación no está tan adaptada a estos cambios que estamos viviendo, solo están haciendo referencia a la persona trabajadora. Pero en el momento en que el patrón cumple con la obligación de registrar a la persona trabajadora ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, esa persona tiene derecho a disfrutar de las prestaciones en dinero y en especie que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, esa persona trabajadora, como lo prevé la ley como tal, tiene derecho a disfrutar de esas prestaciones con independencia de su género. Entonces, estas personas pueden ejercitar y solicitar que se cumplan estas obligaciones. Entonces, es indistinto el género de la persona porque tiene derecho a disfrutar de estas prestaciones. Y ahí recordemos que todos los patrones tienen la obligación de pagar estas cuotas de seguridad social, que en la mayoría de los casos son cuotas obrero-patronales. Entonces, también las personas trabajadoras aportan un porcentaje de estas cuotas y eso es lo que les da derecho a disfrutar de estas prestaciones en dinero y en especie que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social. Buenísimo, clarísimo, Javiera, te lo agradezco mucho.
Tengo una pregunta por acá que me parece importante y relevante para la gente de Equidad, cualquiera de los cuatro que queramos o Carley contestar. Dice Marisol Ayala que si hay políticas o lineamientos que no son excluyentes o en su defecto específicos, es decir, que sean solo para hombres o mujeres, sino que hablan en general, habría que hacerlos más bien explícitos, creo que era por donde iba la pregunta. No sé, Paco, Fer, Tony, creo que si traduzco la pregunta es, ¿tenemos que tener protocolos específicos o pueden ser generales? Que se asuma que incluyen a todas las personas. No me queda totalmente clara la pregunta, pero sí, el ideal es en esta perspectiva del lenguaje incluyente hasta en las políticas y prestaciones. Y como lo señaló Javiera, hablemos de la persona trabajadora, independientemente del género con el que se identifique o el sexo que le fue asignado al nacer. Entonces, creo que el ideal sería movernos hacia personas trabajadoras en el corto plazo. No sé si eso lo responde. Y quizás, bueno, escuchamos. Sí, Perdón, yo quisiera, perdón, adelante, Fer. vas, Tony, no, adelante. No, como ampliar un poquito más en el sentido de equidad, que es lo que estamos buscando, que en un momento dado no hay un tratamiento diferenciado, sino que todos los protocolos que existan cubran a todas las personas, ¿no? Pero vamos caminando hacia allá y por el momento sí tenemos que hacer como esta distinción de un protocolo para personas trans y no binarias. Lo que hemos encontrado con la experiencia y como una buena práctica es que pues podemos tener una gran política de diversidad, equidad e inclusión, no discriminación, en donde puede cubrir todos los aspectos, inclusive hasta guías administrativas, protocolos, lineamientos y todo lo que se requiera, en el ámbito del gran paraguas de la inclusión, con todas las poblaciones. Lo que nos ayuda en tener documentos específicos o materiales específicos como protocolos específicos es que los hacen de más fácil acceso, ¿no? No es lo mismo encontrar un gran documento de 350 páginas, aunque tengan sus índices, que tener protocolos específicos para atención y gestión diaria del talento en la particularidad que se busque. Cuando hablamos de prestaciones, cuando hablamos del lenguaje, cuando hablamos del manejo, ¿no? O de la socialización verbal, de la parte regulatoria o requisitoria o de la parte social, ¿no? Entonces estos se pueden hacer apartados de mucho más fácil uso y conversación, ¿no? Por las áreas de talento, de atracción de talento, de gestión de recursos humanos o como se le llame en la empresa. Habrá algunos que pues serán material más particular, ¿no? De la gestión del talento, comités de ética. Entonces, la recomendación puede ser ¿por qué hablar de protocolos específicos? No es porque la persona tenga mayor reconocimiento que la otra, sino porque es una guía que facilita el uso de estos protocolos y se explica ya con el nivel de detalle que se requiere, ¿no? Porque hay que entonces en esos protocolos incluir las especificaciones ya detalladas de lo que se está buscando con el objetivo de ese o de esos protocolos en cuestión. Gracias, Fer. Javiera, ¿quieres aportar algo? Sí, aquí lo que quería aportar es platicarles que hay una obligación expresa en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 132, fracción 31. Este es el artículo que habla de las obligaciones de los patrones. Esto es algo que muchas empresas tienen olvidado, pero es una obligación expresa a implementar en conjunto con los trabajadores un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género y también para atender casos de violencia y acoso y hostigamiento sexual. Este protocolo es obligatorio para todas las empresas sin importar el número de trabajadores. Y la multa por no tener este protocolo puede ser desde 5,000 hasta 500,000 pesos aproximadamente y puede ser impuesta por cada trabajador afectado. La verdad es que la autoridad laboral ha enfocado sus inspecciones a otros temas como el pago de reparto de utilidades, el otorgamiento de vacaciones y las horas extras. Pero estos son temas que se van a revisar en los próximos años en estas inspecciones de la Secretaría del Trabajo. Entonces, es importante que todas las empresas cuenten con este protocolo. Y en este tema de no discriminar por razones de género, es en donde podemos incluir todo el tema de respeto a los derechos
derechos de las personas no binarias. Entonces, el marco legal ya existe, solamente tenemos que afinarlo para meter en este apartado todo el tema del respeto y no discriminación a las personas no binarias. Gracias, Javiera. Miren, por cuestiones de tiempo nos estamos acercando ya a la hora. Hay varias preguntas que tienen que ver con seguro de gastos médicos, que sabemos que es un tema complejo. Vamos a acercarnos a responderlo de la mejor manera posible con la información que tenemos. Hay conversaciones por ahí que están caminando y les mantendremos al tanto. Me parece nada más, quiero rescatar aquí, antes de pasarle la palabra para el cierre a quien vaya a cerrar. Me parece que es importante resaltar la importancia de que compartamos experiencias. Ya lo hizo por ahí Héctor con Schneider Electric. Hay cosas que a veces no siempre tenemos un caminito, pero ya alguien ya lo recorrió. Entonces, acerquémonos a quienes ya hemos hecho estas cosas. Por supuesto, ADIL está ahí para habilitar y también para acompañar. Y por supuesto, como les decía hace un rato, Paco, ya cuando el próximo año nos podremos sentar uno a uno para revisar sus expedientes, ver qué tuvieron, cómo los tuvieron y poder prepararnos para que justamente en los próximos años podamos lograr lo que nos hemos propuesto el día de hoy. Entonces, ¿a quién le regreso para cerrar? ¿A Paco? Gracias, Ángel. Pues solamente comentar que todo esto es para generar reflexión y generar trabajo. No está la decisión final de cuándo pondremos estos requisitos en marcha. El tema es no soltar el tema. Carley con su tema de teoría del cambio, creo que eso es algo que muy claro viene desde Washington, es queremos poner una fecha para lograrla, no para saltárnosla. Entonces, ojalá cuenta con nosotras y nosotros, con Baker McKenzie, con ADIL, con HRC y con empresas que ya alzaron la mano para decir quiero compartir mis buenas prácticas. Estamos al punto de la hora. Haremos llegar esta grabación, el material extendido de lo que presentamos aquí, con mucho más detalle de cómo se cumplen y no las evidencias. Generaremos más webinars, conversaciones para acompañarnos juntas y juntos y hacer este cambio desde lo corporativo hacia lo social en el país. Muchas gracias a todas, a todos y a todas. Y pues como último, quiero sumar, es que les recordamos que les mantenemos la invitación para el próximo 3 de diciembre, ¿no? El anuncio de resultados, hemos mandado correos, puede ser la versión, ¿no? Donde pueden verlo a través del canal de YouTube. Si están hacia el noreste del país, basados en Nuevo León, cerca de Monterrey, y quieren ir o pueden ir a asistir, vamos a tener también el evento transmitido desde allá con posibilidad de estar de manera presencial. Muchas gracias por estar con nosotros.